en Hora Cero. Bueno, pasamos a la segunda entrevista del programa. Está en comunicación con nosotros nada menos que Jonathan Valdivieso. A ver, creo que está. Sí, Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. Hola Jonathan, bienvenido a Hora Cero Periodismo Político. Soy Antonio Lizano, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación, Antonio. No, faltaba más. Jonathan, a ver, quiero arrancar por lo primero. Capaz mucha gente no lo sabe. Ayer, al mediodía, pasado el mediodía, hubo una marcha en la puerta de la legislatura de vecinos de distintos barrios quejándose por el código urbanístico, por este tema, por el código urbanístico que se aprobó, corregime si no me falla la memoria, en el 2018, y que después produjo diversos problemas por el tema de las construcciones que se fueron haciendo en distintos barrios, las excepciones que se hicieron al código, lo que se conoció como ahora no me sale la palabra del código urbanístico, vos lo conocés bien, estas nuevas exenciones que se hicieron que fueron... Convenios. Los convenios urbanísticos, perdón, ahí tenés razón, los convenios. Y esto provocó diversos problemas en diversos barrios. Ayer te vi en la marcha, estuviste hablando con la gente, vos conocés muy bien el tema. Quiero que nos cuentes un poco cómo es esta protesta que incluye a gente de distintos barrios, a pesar de que la situación es tan así que la propia legislatura ya viene haciendo modificaciones en distintos barrios como Núñez, Belgrano, a raíz de las quejas de los vecinos. Sí, así es. El día de ayer la Interbarrial, ¿no? Que es como una coordinadora de asambleas que surgieron justamente por los impactos negativos de la aprobación del Código Urbanístico en 2018. ¿Qué pasó? En ese código el gobierno trató de generar como una especie de calma, porque venía de muchos años de otorgar excepciones inmobiliarias y también de muchas quejas de los vecinos. Y frente a esas quejas se decidió avanzar con una nueva planificación de la ciudad con la excusa de que se iban a terminar las torres sorpresa, ¿no? Era, bueno, no más torres sorpresa en la ciudad de Buenos Aires, vamos a planificar de nuevo. Claro. Pero ahí nos encontramos con una trampa. ¿Qué hizo el gobierno? En vez de dejar, o mejor dicho, solamente tratar de cómo pausar esas excepciones inmobiliarias para grandes torres, decidió incrementar la capacidad constructiva en toda la ciudad. Y en toda la ciudad esa capacidad constructiva se incrementó entre un 300 o un 700% en algunos lugares. Y eso terminó afectando principalmente a los barrios de casas bajas. Claro. Que eran lo que se conoce como barrios consolidados. ¿Qué quieren decir? Barrios que ya habían llegado al tope de la constructibilidad que le habilitaba el código. Entonces, el nuevo código lo que hizo fue incrementar ese tope. Y entonces allí estos barrios se transformaron en un gran negocio. ¿Por qué? Porque antes comprar una vivienda, demolerla y volver a construir lo mismo no era un negocio, evidentemente. Exacto. Pero ahora comprar una vivienda de 2 pisos y poder construir 7 pisos o 10 pisos exacto. Es un negocio. Es un negocio. Eso generó una aceleración inmobiliaria en todos estos barrios que empezaron a ver cómo se vendían sus viviendas, cómo se demolían y cómo empezaban a aparecer edificios en esos barrios, destruyendo la identidad de los barrios, claro, generando inicio de colapso de servicios públicos, etcétera, etcétera. A raíz de esto, que afectó a barrios como Núñez, Barrio Parque General Belgrano, Colegiales, Devoto, Villa del Parque, Chacarita, Villa Crespo, Parterre, todos esos barrios que eran conocidos algunos como barrios parques, empezaron a organizarse y empezaron a pedir la modificación del código urbanístico. Algunos barrios lo consiguieron, como los barrios del norte, hablamos de River, Belgrano, Bajo Belgrano, Núñez. Exacto. Otros barrios presentaron muchos proyectos de leyes que están en la legislatura discutiéndose, pero no lograron todavía modificar la ley, y otros barrios están en estos procesos, ¿no? de organizarse, generar asambleas y solicitar el cambio normativo. Claro. Como esto empezó a ver que no era un problema de algunos sectores de la ciudad, sino que era un problema arquitectónico del código urbanístico que está generando que explote la ciudad de Buenos Aires, porque además de la capacidad constructiva hizo otro cambio importante, que es lo que llamaron mixtura de uso. A ver, habilitar distintas actividades que antes estaban prohibidas en algunas zonas, habilitar en esas zonas. Entonces antes estaban prohibidos en algunos barrios que haya boliches, sí. Bueno, ahora los habilitaron, ¿no? Que haya áreas gastronómicas, claro, restaurantes, esas cosas, y los habilitaron. Y en algunos barrios, como la mixtura de uso no se reguló por
intensidad, es decir, no es lo mismo poner un boliche en una cuadra que poner 3, Exacto. no es lo mismo poner un restaurante que poner 10 restaurantes en una cuadra. Eso fue generando complicaciones también en distintos barrios, ¿no? Y modificando la dinámica social y ambiental. Entonces, la sobreconstrucción y esta mixtura de uso hicieron que la ciudadanía se organice solicitando una rediscusión del código urbanístico que terminó a nivel organizativo conformando esta interbarrial que el día de ayer presentó tanto en el Poder Ejecutivo como en la legislatura un pedido de suspensión de obras hasta que se discuta la planificación. Porque van pasando los meses y los barrios se siguen destruyendo. No, exacto, sí, porque las obras siguen en marcha con el tema de los convenios, cada vez hay más. Ahora, Jonathan, te quiero preguntar una cosa, porque lo más llamativo de esto, que en plena campaña electoral, es obvio que el peronismo se oponga a esto, pero los dos candidatos que fueron a la interna de Juntos por el Cambio, el radical Martín Lustó y el hombre del PRO, que ganó la interna, Jorge Macri, se pronunciaron en contra del código urbanístico. Ni uno de los dos candidatos de la interna de Juntos por el Cambio se hizo cargo del código, ¿no? Claro, y se pronunciaron en contra como si fueran opositores, cosas, principalmente, ¿no? Sí. Del código urbanístico y de las excepciones. Claro, los convenios. El código urbanístico se tiene que revisar, está destruyendo los barrios de casas bajas, ¿no? Reconocieron que está mal el código, y además los dos dijeron se terminan las excepciones, no podemos seguir con las excepciones en la ciudad de Buenos Aires. Exacto. Ahora, Jonathan, te quiero llevar a un tema que me parece muy interesante y que me gustaría que lo expliques para los oyentes. ¿Cómo es esto de las personas en situación de calle y el embargo al gobierno porteño? Bien, como estaremos creo que todos notando, estamos en una crisis habitacional muy profunda en la ciudad de Buenos Aires, que ya viene de larga data, ¿no? Las políticas para personas en situación de calle se comenzaron a profundizar a partir del año 2001, luego de la crisis de 2001. Claro. Allí las políticas que surgieron en la ciudad de Buenos Aires fueron los hotelados, es decir, alquilar piezas de hotel donde enviar a las personas en situación de calle. En el 2006 surgió los subsidios, dar plata con prestaciones económicas para que las personas con esa plata adquieren una pieza o lleguen a alquilar una vivienda. Pero esos programas no fueron modificándose a medida que iba empeorando la situación habitacional. Digamos que este subsidio habitacional surgió en el 2006 cuando crecíamos a tasas chinas, pero ahora que estamos en la peor crisis económica de los últimos 30 años y creo que la peor crisis habitacional histórica de la ciudad de Buenos Aires, siguen siendo las mismas políticas. Y esto está generando que las personas en situación de calle, al no serle útiles esta política, porque no llegan a alquilar, no llegan a conseguir una vivienda, claro, por lo que los montos son muy inferiores a lo que establece el mercado, porque algunos subsidios son por algunos meses y luego se queda en situación de calle nuevamente, etcétera, acuden a la justicia pidiendo protección de su derecho a la vivienda en la justicia. Claro. Y se presentaron hasta ahora, hay más de 5.000 demandas presentadas en la justicia. Que es un número, claro. Es un número. Es un gran número, claro. Y además no son demandas presentadas, sino que son más de 5.000 sentencias en contra que tiene el gobierno. Los jueces y juezas de la ciudad más de 5.000 veces le dijeron tus políticas habitacionales violan derechos humanos, violan el derecho a la vivienda. Claro. Y el gobierno, en vez de modificar su política, que sería lo más obvio si te están diciendo que es inconstitucional, lo que hace fue internalizar las sentencias en el procedimiento administrativo, es decir, ahora no solamente tenés que estar en situación de calle, sino que tenés que llevar la sentencia, ¿no? Como si fuese un trámite más, un documento más que te pide el gobierno. Claro. Y entonces el gobierno internalizó la justicia, la utiliza como filtro, ya que no todos van a la justicia, no todos logran conseguir un abogado, no todos logran la sentencia judicial, entonces si no tenés la sentencia judicial no puedes acceder a estos beneficios. Exacto. ¿Cuál es la característica de este caso, ¿no? Del embargo? Que fue el primer caso donde la justicia ordenó el embargo al gobierno porque el gobierno se resistía a pagar. Para contextualizar, personas en situación de calle, teniendo que ir a la justicia, con abogado, esperar meses hasta que salga la sentencia, y aún así el gobierno decide no cumplir. Y los jueces tuvieron que embargar al gobierno para que el gobierno cumpla, otorgando un dinero que necesitaba esta persona para alquilar una pieza de hotel. Y acá hay otro fenómeno también de fondo, que son las personas mayores que toda su vida trabajaron pero no lograron adquirir una vivienda en propiedad. Recordemos que hace 40 años que no existe una política masiva de acceso al crédito hipotecario. Entonces estamos empezando a vivir un fenómeno muy fuerte
de trabajadores que trabajaron 35 años y no pudieron comprarse la vivienda, llegan a edad jubilatoria o dejan de trabajar Y y la claro, no tienen para jubilación pagar el no les alquiler. alcanza para el alquiler, Claro, ¿no? Entonces lo que en 2001 quizás puede haber sido que no les alcanza para los medicamentos, para la alimentación, ahora tampoco les alcanza para la vivienda y queda en la calle. claro. El gobierno, ¿qué hace? Los deposita en inquilinatos u hoteles, asigna a 5 o 6 personas mayores por habitación y contrata asociaciones o fundaciones que tercerizan esa política, ¿no? El Estado le paga a estas fundaciones y las fundaciones administran estos inquilinatos. Las personas en situación de calle que están en esos hoteles no tienen privacidad, no tienen intimidad, no pueden tener bienes porque no tienen dónde dejarlo, no le Claro, permiten exacto, ingresar bienes, ¿no? Algunos exacto. quieren seguir trabajando, algunos oficios no pueden tener ni siquiera sus herramientas y viven en un régimen cuasi carcelario. Claro. Entonces, en esa situación la justicia dijo, no, eso viola derechos humanos, hay que darle plata para que esa persona pueda tener un proyecto de vida a través de una vivienda en alquiler. Y este fue el contexto donde el gobierno no le otorgaba el dinero suficiente y por lo cual la justicia terminó embargando. Perfecto, Jonathan, la verdad te queremos agradecer muchísimo esta comunicación con Hora Cero Periodismo Político, fuiste muy amable. No, muchas gracias a ustedes por el espacio. Pasó por Hora Cero, Periodismo Político, Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos. El futuro ya llegó a la ciudad.